Querido alumno de secundaria del Colegio Lumen, hoy vamos a realizar una clase, pero antes de eso, algunas preguntas para hacer una introducción al tema, ¿correcto? La semana pasada hemos hecho la clase de qué era la comunicación y sus clases de la comunicación. En esta ocasión vamos a hablar netamente qué es netamente los elementos de la comunicación. Repito, la semana pasada hemos hablado la comunicación y sus clases. Hoy vamos a hacer los elementos de la comunicación, ¿correcto? Entonces me acompañan para poder explicar el tema y ustedes entender ahí en sus casas. Elementos de la comunicación. Profesor, pero ese es facilito. Yo he aprendido eso en primer grado, segundo grado. De seguro que me estás diciendo de ahí, desde tu casa. Eso es fácil, profesor. ¿Por qué no hace otro tema? Pero vamos a explicar hoy día algunos detalles que tienen que ver mucho ya según tu nivel. Es decir, ya no como aprendiste en primaria, sino que ya la comunicación va mucho más allá de lo que tú pensabas, ¿correcto? Empezamos entonces con el emisor. Profesor, ¿el nombre no ha cambiado? Ah, eso sí, pues no ha cambiado, sigue siendo lo mismo, emisor, ¿no? Porque viene a ser la persona que emite. Pero resulta que si tú sabías que el emisor era una persona, estábamos no equivocados, sino hemos aprendido solo el 50% cuando dice que es una persona. ¿Por qué? Porque resulta que el emisor viene a ser la fuente de información. Y cuando hablo de fuente de información, ya no solamente me estoy refiriendo a una persona, sino que me estoy refiriendo a un letrero como fuente de información, a un semáforo, a una persona, a un libro, a un periódico e inclusive a la nube negra, al viento, etc. ¿Cómo, profesor? No entiendo. Porque dice que el emisor es la fuente que te va a informar. Y por ser fuente, no solamente es una persona. Es los elementos que ya te he mencionado. ¿Te diste cuenta que no es parecida a primaria? ¿Te diste cuenta que no es lo que tú pensabas? ¿Sí? Entonces, pero también nos dice que el emisor codifica. Pero tú te estarás preguntando, profesor, pero el libro no codifica. Obviamente, el libro no piensa. El letrero no codifica. Claro, no piensa. Entonces, ¿quién va a codificar? Solo la persona. La persona va a codificar, va a ordenar su pensamiento, va a seleccionar el tipo de código para poder enviar el mensaje. Entonces, en el emisor ya te estoy hablando completo. ¿Qué es el emisor? Que no solamente pensabas o pensábamos que era una persona. No. Porque el emisor viene a ser toda fuente de información. Tal como ves aquí ustedes en el ejemplo. Profesor, sigue explicando. Me parece interesante el tema. Estoy aprendiendo cosas nuevas. Muy bien. Seguimos entonces. 2. Receptor. Profesor, pero el nombre sigue igual. Por supuesto que sigue igual. Tal como el emisor, ¿no? Receptor significa que recibe, ¿no? Ah, pero resulta que no solamente recibe, sino que el receptor es considerado como el blanco de la comunicación. Quiere decir, ¿por qué blanco? Porque viene a ser la importancia del emisor. O sea, el emisor cuando va a mandar un mensaje, lo que le importa al emisor es que llegue el mensaje al receptor. O sea, le interesa que llegue el mensaje al receptor. Y por lo tanto, por eso que el receptor es el blanco de la comunicación. O sea, es el punto importante de toda la comunicación. En este caso, que el emisor envíe el mensaje hacia él. ¿Qué más dice? El receptor recibe y decodifica el mensaje.
Profesor, el término decodifica es nuevo para mí. Explique qué significa. Decodifica o decodificar significa que la persona que recibe el mensaje, primero va a recibir el mensaje, luego va a analizar el mensaje, va a interpretar el mensaje para responder. Todo eso de analizar, de interpretar, de ordenar también sus códigos para poder mandar, porque todavía no lo manda, está pensando cuál es el mensaje que va a mandar, se llama decodificar. O sea, decodifica. Es decir, interpreta, analiza para luego responder. Y así justamente va a ser todo el proceso de la comunicación. ¿Correcto? Entonces, querido alumno, no te olvides que el receptor es el blanco de toda la comunicación. Pasamos al elemento número 3, canal. Profesor, el canal. Todos sabemos nosotros que el canal es facilito. Canal, que viene a ser un camino, una vía por donde se va a transitar algo, ¿sí? Canal. Entonces, en comunicación, el canal es el medio físico que conduce el mensaje. Es decir, el medio físico que lleva el mensaje. ¿Desde dónde? Desde el emisor hasta el receptor. Pero hay algo nuevo para ti, mira, querido alumno de secundaria, algo nuevo, mira. El canal también es considerado como el soporte de la comunicación. Es el soporte físico de toda la comunicación. Es decir, si no hay canal, entonces no habría comunicación de cómo va a mandar el mensaje del emisor hasta el receptor. No habría, porque el canal viene a ser el que soporta toda la comunicación, todo el mensaje por donde va a ir. Entonces es importante el canal. Otro detalle que no he escrito en la pizarra, pero te explico. El canal es el único elemento que ha avanzado más en lo que es la tecnología. Es decir, el canal viene a ser el elemento que más se ha desarrollado más hasta estos días. Más se ha desarrollado. Es el único elemento, después de todos los elementos casi son todos iguales, ¿eh? El canal es que se ha desarrollado más hasta nuestros días. Ejemplo de canales. Tenemos el cable del teléfono. Todos tenemos, o algunos tenemos, un teléfono en casa. Ese teléfono tiene un cable. Entonces el canal en ese caso será el cable del teléfono. Tú tienes tu televisor, tienes su cable, el cable del televisor. ¿Correcto? También tenemos como canales el letrero, todos los letreros, ya sean pequeños, grandes, etcétera. El papel, todos los papeles donde están escritos, por supuesto. Ahí tenemos el libro, tenemos el periódico, las revistas, porque ahí hay papeles escritos. ¿Correcto? Entonces el papel. Luego tenemos los sentidos. Pero tú sabes muy bien que hay 5 sentidos. Entonces aquí los 5 sentidos que tenemos nosotros funcionan como canales. Sentido de la vista, el olfato, el oído, etc. ¿No? Son 5 sentidos que funcionan como canal. Tenemos el aire también como canal. ¿Por qué el aire, profesor? Porque el aire es el conductor del sonido. Es el conductor entonces que lleva el sonido, que lleva entonces el mensaje hacia el otro lado. Científicamente se conoce como ondas sonoras, ¿no? Pero comúnmente es el aire. Entonces el canal también no es tan facilito que digamos, ¿no? Tiene sus detalles, tiene sus características y además es el único elemento que ha sido desarrollado más, ¿no? Con esto de la tecnología. Elemento número 4, el código. Todos nosotros, o al menos cuando yo estudiaba, mis profesores me explicaban diciendo que el código es el idioma. Por supuesto que sí, el código es el idioma. Entonces, el idioma o la lengua que nosotros usamos viene a ser un código. Por eso que el código dice que es un conjunto de signos. O sea, un conjunto de letras que tienen sonidos, que tienen que son escritos, signos que se aprenden, signos que tenemos que ordenar para mandar el mensaje. Entonces, el código viene a ser conjunto de signos
que conocen y utilizan el emisor y el receptor. Tal como ven ustedes acá en el dibujo, mira, el emisor tiene que conocer el mismo código que conoce el receptor, o viceversa, porque si no, no habría comunicación. Ejemplo, si aquí el emisor habla inglés y el receptor ruso, entonces el código no es igual, entonces no habría comunicación. Si el emisor habla castellano y el receptor habla inglés, no habría comunicación. Tienen que conocer el código ambos para que haya comunicación. Pero resulta que el código se divide en dos clases. Existen códigos lingüísticos o código lingüístico y el código no lingüístico. Esto tú conoces, porque inclusive esto parte también de la comunicación lingüística y la comunicación no lingüística. Porque aquí se usan códigos, ¿sí? Cuando es lingüístico, es oral o escrito. Es decir, que cuando nosotros hablamos o escuchamos una misa o escuchamos la noticia, será pues lingüístico oral. Pero cuando leemos un libro o escribimos una carta, entonces será lingüístico escrito. Los dos son lingüísticos. Pero ¿qué sucede cuando no hablamos ni escribimos? ¿Cómo se llama ese código? Ese código se llama no lingüístico, que vienen a ser los sonidos. Los sonidos, por ejemplo, antes que ocurra un terremoto o un sismo, eso será pues no lingüístico. Los sonidos, por ejemplo, del claxon, los sonidos del timbre, etc. Las luces de los semáforos, las luces de las sirenas, ¿no? Son no lingüísticos. Los colores que utiliza, por ejemplo, el árbitro en un encuentro deportivo, ¿no? Los colores de los semáforos, ¿sí? Las señales de tránsito también se considera no lingüístico. Y tenemos otros más que no hemos escrito acá en la pizarra, que vienen a ser pues las mímicas, los gestos, los aplausos, las banderas, etcétera, que son considerados también códigos no lingüísticos. Como ven ustedes, alumnos de secundaria, no existe solo un código universal, sino que son dos tipos de códigos. Recuérdate ya, dos clases de códigos. Y para que nunca olvides, el código es también el idioma que usamos para mandar el mensaje. 5. Tenemos el mensaje. Facilito. Creo que de todos los elementos es el más fácil. Porque ¿quién no sabe qué es un mensaje? Porque dice, el mensaje es la información que se transmite. O sea, es lo que tú quieres decir al receptor. Ejemplo, aquí tenemos un letrero donde dice, lávate las manos. Entonces ese es el mensaje. Me están diciendo que me lave las manos. Nos están diciendo que nos lavemos las manos. Eso es el mensaje. ¿Correcto? Creo que es el más fácil de todos los elementos de la comunicación. 6. Referente. Profesor, ¿qué? ¿Existe el elemento referente? Por supuesto que sí, alumno de secundaria, que sí. No te decía que no es como primaria porque ya tú estás en secundaria. Pero profesor, yo en sexto grado no hice el referente. Pero ahora vas a aprender qué es el referente. Dice, el referente se encuentra incluido dentro del mensaje. ¿Cómo? Explique, profesor. ¿Cómo que se encuentra incluido? Es decir, es una realidad escondida que está en el mensaje. Profesor, a ver con ejemplo, muy bien. En este momento, yo estoy explicando el tema de los elementos de la comunicación. Entonces, ¿cuál será el referente? El título del tema. ¿Te diste cuenta? O sea, yo te estoy mandando diferentes mensajes sobre los elementos de la comunicación, pero el título
El tema es elementos de la comunicación. Entonces, de eso estamos hablando. Eso sería el tema, ¿sí? Por ejemplo, si tu papá te aconseja porque te estás comportando mal, entonces, ¿cuál será el motivo? Ah, el motivo para yo cambiar, profesor. Entonces, el referente será el motivo, el asunto que te está aconsejando tu papá en ese momento. Uy, mi plumón se cayó. Profesor, el plumón se ha caído. Se cayó. ¿De qué estoy hablando? De un objeto, plumón. ¿Correcto? Profesor, su corbata, arregle su corbata, profesor, arregle. Muy bien, estoy arreglando mi corbata. ¿De qué estoy hablando? De un objeto llamado corbata. ¿Te diste cuenta? Entonces el referente viene a ser el motivo, el tema, asunto, objeto o cosa de lo que estamos hablando en la comunicación.